Los seres humanos somos una gran masa muy fácilmente manipulable y esto está siendo demostrado en la actualidad. Un líder narcisista y perverso puede manipularnos para fines oscuros y contra nuestra voluntad. Los líderes políticos, las fuerzas políticas oscuras pueden hacer lo mismo. Sufrimiento, dolor y pobreza. Puedes conquistar la voluntad de una persona y beneficiarte de ello. Si analizamos la situación política no solamente de nuestro país, sino también a nivel internacional, puede ser que nos sorprenda un poco por qué están de moda de nuevo los movimientos autoritarios en democracias liberales como las democracias occidentales. Así que en el episodio de Psicología Cafeínica de hoy me he propuesto intentar buscar algunas explicaciones teóricas, filosóficas, y voy a aprovechar la ocasión para hacer una revisión del siguiente libro que estoy mostrando en pantalla. Se trata de Política del Malestar, de Alicia Valdés, una lectura que terminé en diciembre de 2024 y que quería traer en algún momento al podcast, así que haré una revisión de la situación política de nuestro país y también a nivel internacional basándome en este libro de Alicia Valdés, donde vamos a intentar buscar explicaciones a lo que está sucediendo desde un punto de vista filosófico, pero sobre todo, como nos hace la propuesta Alicia Valdés, desde un punto de vista psicoanalítico. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Psicología Cafeínica, un podcast para despertar tu fuerza y sabiduría interior. Te habla Fran Jodar, psicólogo cafeínico, humano antes que profesional. Si es la primera vez que te pasas por este podcast, mi más enorme agradecimiento y bienvenida. Espero que lo que aquí encuentres sea de utilidad, y si ya eres una persona que me sigue desde ya hace tiempo, pues enormemente encantado por tu fidelidad, porque estés de nuevo aquí con un cafelito que yo ya me acabo de tomar. Te dejaré el enlace al boletín del Club de la Cafeína, un boletín que desde este año estoy enviando casi todos los lunes con reflexiones no solamente para el crecimiento personal, sino también para el crecimiento colectivo, comunitario, con reflexiones críticas y incómodas como las que estoy planteando en este podcast, así que si te gusta te animo a que te suscribas. El libro de Alicia Valdés me ha gustado muchísimo, es un libro que mezcla tanto el rigor técnico, teórico, con a veces un poco el humor, el sarcasmo y la ironía. Se te hace también ameno porque utiliza un lenguaje fresco, un lenguaje muy de esta generación millennial. Entonces es una lectura que, aunque en varios momentos se te puede hacer un poco densa, también es una lectura que se puede hacer amena e incluso divertida, porque es un híbrido de comunicación entre la rigurosidad técnica y un formato mucho más distendido. La idea fundamental que propone Alicia gira en torno a el inconsciente como eje fundamental de la manipulación política, de la manipulación social a la que estamos sometidos en una era en la que especialmente la tecnología de la información y la comunicación, la tecnología digital, está ejerciendo un papel muy importante. Y me vas a permitir que aproveche la ocasión para mencionarte que también hace poco publiqué este libro en coautoría con mi compañera Isa Duque, acompañando a las nuevas generaciones en la era de las pantallas, un libro para entender todos los fenómenos que están sucediendo en torno a la tecnología digital, sobre todo si quieres acompañar a personas jóvenes en su proceso de educación con el ánimo de ayudarles a poder utilizar los beneficios que tiene la tecnología digital, pero también ayudarles a sortear los peligros que entraña la tecnología digital, que no son solamente aquellos que te imaginas, sino hay otro tipo de peligros como los que estamos viendo en la situación actual a nivel social y que es motivo de revisión en este podcast. Cuando hemos intentado analizar cómo los fenómenos autoritarios, totalitarios, están conquistando de nuevo las mentes y el deseo político de las personas, nos hemos equivocado porque, como plantea Alicia, generalmente hemos intentado darle una explicación demasiado racional, demasiado lógica, y evidentemente no tiene ningún tipo de lógica que una persona apoye a un movimiento político que va a acabar aplastándola. Por eso debemos de encontrar explicaciones dentro de lo que es el psicoanálisis. El psicoanálisis basado sobre todo en cómo se construye el deseo en nuestro inconsciente colectivo, una idea que pertenece a Carl Jung, un destacado psicoanalista, ex discípulo de Freud, y bueno, hay mucho contenido en internet, puedes buscarlo, pero Alicia nos plantea ya desde el principio del libro la idea central de que nuestro inconsciente colectivo está siendo colonizado a través del deseo por movimientos políticos autoritarios que han ido haciendo cada vez una conquista mucho más contundente, mucho más visible, mucho más descarada, pero que empezaron poco a poco colonizando y conquistando el deseo en nuestro inconsciente. ¿Cómo? Pues básicamente a través de la movilización de emociones y de afectos. La movilización de emociones y afectos ha sido la estrategia ingeniosa
causa por la cual los movimientos totalitarios, los partidos de ideología autoritaria, totalitaria, han conseguido convencer a los ciudadanos de que estos planteamientos políticos que ya estaban descartados, que estaban supuestamente erradicados de nuestro ideario y nuestro inconsciente colectivo, pues lo han vuelto a plantear como opciones políticas y sociales reales y válidas. Estas emociones y afectos tienen que ver mucho con el comportamiento emocional, irracional e impulsivo de los seres humanos, puesto que ninguna persona que sea consciente de las consecuencias que tiene una decisión que va a tomar y que de forma inmediata o de forma más prolongada va a acabar perjudicándole enormemente, no es posible hacer que esta persona haga esto en contra de su voluntad. Sí es posible manipularla, engañarla, pero sobre todo desde el punto de vista de la seducción, seducirla, conquistarla a través de emociones que le anulan el sentido crítico, la conciencia y que hacen que tenga un comportamiento totalmente no solo irracional, sino también autodestructivo. Y estas emociones no son otras que el miedo, la ira y el odio. Asistimos a una era donde muchas personas, detrás de sus manifestaciones, de sus ideas, de las opciones que se plantean como una realidad política, detrás de sus decisiones económicas, detrás de sus opiniones, lo que en realidad existe es un alto contenido de miedo, ira y odio. Estas emociones son un excelente capital que si consigues conquistarlo, puedes conquistar la voluntad de una persona. Si consigues apoderarte de su miedo, de su ira, de su odio, conseguirás movilizar a esta persona hacia comportamientos irracionales en contra de su voluntad consciente y beneficiarte de ello. Alicia nos cuenta cómo las campañas de marketing político movilizan estas emociones, estos sentimientos destructivos a través de las campañas de la mentira y la desinformación. Se difunden noticias, se difunden datos, se difunden estadísticas que son manifiestamente mentira, pero que conquistan nuestras emociones, puesto que les da un sentido, les da una explicación, las calman, las cuidan y les dan un propósito, las dirigen hacia un fin que te imprime la sensación de eficacia, de que vas a poder desahogar ese malestar y aliviar esa tensión interna que estás acumulando. Evidentemente que para cuando esas informaciones son desmentidas, la persona ya está en otra fase donde tiene una fe ciega en la persona que ha conquistado y seducido su inconsciente y por tanto, aunque se desmientan y se contrasten que son claramente mentira, incluso aunque lleguen sentencias en contra, sentencias que condenan a las personas que han difundido esas mentiras, esos bulos, la persona ya es inmune a este elemento de realidad, puesto que está en una fase de seducción y de obediencia ciega a ese líder que ha conseguido conquistar, colonizar su inconsciente a través de sus emociones y de sus afectos. Un punto importante de estas campañas de marketing político está íntimamente relacionado con la psicología positiva y la idealización de la felicidad. Y tiene mucho sentido, tiene mucha lógica, porque la persecución de los estados de felicidad, de afectos idealizados en los que te vas a sentir colmado, colmada de plenitud, de placer, de tranquilidad, de cero conflictos, cero problemas, son afectos y son ideales muy apetecibles, pero ello conlleva que aceptas la precariedad como una situación normal, habitual a la que tienes que adaptarte, pero esforzarte para salir de ella consiguiendo un yo ideal. Un yo, es decir, una identidad que te procura un sistema ideológico que te dice cómo vas a poder salir de ahí. Ese sistema ideológico es el capitalismo y la solución que te propone es conseguir el éxito. Por supuesto, aunque tú sigas esforzándote una y otra vez para salir de esa situación de precariedad que ya aceptas, tus esfuerzos son inútiles, acumulando más frustración, más indignación, más resignación y por tanto más rabia, más odio. Lo que pasa es que este sentido crítico que podías tener previamente ha desaparecido porque has idealizado tanto a esta persona como sus postulados, sus ideas, sus propuestas y ya no tienes ningún tipo de capacidad crítica de cuestionar lo que te están proponiendo. Tú sigues en esa linde, en esa senda de salir de tus problemas, esforzándote cada vez más, persiguiendo el éxito, persiguiendo el dinero, persiguiendo la felicidad que te proponen sus metodologías que vienen en podcasts, en libros, en debates, en charlas, en conferencias, incluso también en cursos para tener éxito.
Sin la colonización de nuestro inconsciente gracias a películas, libros, podcasts, cursos de autoayuda, de la psicología del éxito, de la psicología del dinero, del éxito financiero, de la libertad financiera, de la abundancia, hubiese sido imposible que estas ideologías políticas, que estos movimientos autoritarios consiguieran colonizar el inconsciente colectivo de gran parte de los países desarrollados. Así que está muy relacionada la psicología positiva, toda la literatura de la autoayuda, el crecimiento personal, el crecimiento financiero, con el capitalismo y con los movimientos autoritarios. Si a principios de 2000 nos encontrábamos una sociedad esperanzada, una sociedad que todavía estaba anclada en la idea de progreso, en el principio de esta década de 2020 lo que nos encontramos es una sociedad instalada en el nihilismo. A partir de 2020 y con los fenómenos que nos han sacudido como sociedad, que nos han instalado cada vez más presente en un sentimiento de frustración, en un sentimiento de conflicto continuo, de enfrentamiento, de decepción, todo esto ha ido produciendo una especie de desafección, es decir, de disociación de las personas con sus estados emocionales, porque necesitamos huir de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor, que es continuo, que es perseverante. Y además, todos los escándalos de corrupción que han ido sacudiendo la actualidad no han ido sino sumando más deseo de escapar, de evadir de toda esta realidad con la que tú te ves incapacitado de superar. Esto, según Alicia Valdés, nos lleva a la necesidad de encajar en la realidad, de adaptarnos a la realidad política. Acabamos deseando encajar en un sistema que no podemos cambiar y pretendemos encajar ya no cambiando el sistema, puesto que es imposible, sino cambiándonos a nosotros mismos. Como no podemos generar una alternativa a la realidad política que vivimos, acabamos no deseando una alternativa a la realidad política, sino propiciando una alternativa a nuestro modo de ver la realidad. Esto en psicología se llama disonancia cognitiva y es un fenómeno que está muy presente en muchas situaciones de manipulación. Todos estos procesos de frustración, de malestar continuo, de desafección a nivel colectivo es lo que hace que la sociedad se instale en un estado nihilista. El nihilismo es una corriente filosófica que se caracteriza por lo siguiente. El nihilismo niega la existencia de un propósito, niega que la vida tenga un sentido. Y puesto que la vida entonces carece de un sentido, no tiene ningún significado, negamos los valores tradicionales, los valores en los que se ha basado nuestra sociedad. Tenemos que recordar que los valores en los que se ha construido nuestra sociedad son los valores de la democracia, de la libertad, del progreso, de los derechos sociales y colectivos, de la seguridad jurídica. Entonces, este estado de nihilismo nos lleva a negar estos valores, puesto que nada tiene sentido, nada contiene un orden, una coherencia, y entonces empezamos a decepcionarnos con la realidad, negando, criticando, incluso llegando a combatir los valores que definían nuestro sistema actual. Esto es lo que está llevando a muchas personas a ser seducidas y atraídas por sistemas ideológicos alternativos muy fáciles, muy sencillos de entender, como son los sistemas autoritarios, totalitarios del pasado. En el siguiente episodio seguramente te hablaré cómo Yuval Noah Harari, en su libro 21 lecciones para el siglo XXI, tiene una explicación bastante lúcida a cómo se ha decepcionado a las sociedades occidentales modernas en base a los principios que prometía la democracia, el progreso y la libertad. Pero eso será en un siguiente episodio. Prosiguiendo con el libro de Alicia Valdés, otro apartado que tengo bastante destacado tiene que ver con el blanqueamiento de los medios de comunicación a las ideas de extrema derecha, a las ideas autoritarias, totalitarias, que es lo que en definitiva se produjo en la década anterior, en la década desde 2010 a 2020. Cada vez los movimientos autoritarios, fascistas, totalitarios empezaron a tener más presencia en los medios de comunicación y con una perspectiva bastante naif y bastante ingenua de los medios de comunicación que pretendían darle voz y visibilidad a estas personas porque creían que tendrían una respuesta crítica por parte de la sociedad, lo que se fue consiguiendo es cada vez verlos más presentes en medios de comunicación y obteniendo más visibilidad. La gran masa de personas que escuchaba estos mensajes carecía de una respuesta crítica y de elementos reflexivos críticos para combatirlos. Y lo que fue sucediendo es que empezó a normalizarse ideas aberrantes gracias a un fenómeno de repetición. Cuanto más escuchas una
una idea, por muy aberrante, extrema, loca o irracional, más empiezas a normalizarla y a plantearla como una idea válida más dentro de las opciones que te están ofreciendo en el mundo en el que vives. Por supuesto que estos movimientos autoritarios no hubiesen tenido ningún tipo de éxito si no hubiesen basado gran parte de lo que dicen en medias verdades y sobre todo y especialmente en falsedad, en mentiras, en bulos. La difusión de bulos, de mentiras, de noticias, informaciones alocadas, extremas, absolutamente irracionales, que movilizan esos afectos, esas emociones que te hablaba al principio, como son el miedo, la ira y el odio. Aquí podemos recuperar el ridículo que ha hecho el partido Vox en la Comisión Mixta de Control de la Corporación Pública en el Senado por unas palabras que dijo Silvia Ichaurrondo en el programa Carne Cruda. Silvia Ichaurrondo concretamente dijo que aquellas fuerzas políticas que defienden mensajes ultras, homófobos o machistas no deben tener espacio en un medio de comunicación. Y el diputado de Vox, Manuel Mariscal Zavala, señalaba a Silvia Ichaurrondo criticando que se refiriese a Vox al pedir que no tengan espacio en medios de comunicación, cuando le responde el presidente de Radio Televisión Española, José Pablo López, en la Comisión Mixta de Control de Corporación Pública en el Senado. Concretamente, textual, aquellas fuerzas políticas que defienden mensajes ultras, homófobos o machistas no deben tener un espacio en un medio de comunicación, pero no dice nada de Vox. Entonces no sé por qué usted se siente aludido por lo que ha dicho ella dentro de una entrevista. Bueno, la situación es bastante cómica, ridícula y humillante, y en este punto yo tengo que celebrar las palabras de Silvia Ichaurrondo en el programa Carne Cruda, y defiendo esta postura claramente, puesto que pensamos que tenemos mayor capacidad crítica colectiva de la que en realidad tenemos. Los seres humanos somos una gran masa muy fácilmente manipulable, y esto está siendo demostrado en la actualidad. Realmente pensamos que tenemos más espíritu crítico que lo que tenemos, pero en realidad nuestro inconsciente, nuestros afectos, nuestras emociones son nuestro punto débil y es la parte más fácil por la que una persona puede manipularlos. Así como una secta, un líder narcisista y perverso puede manipularnos para fines oscuros y contra nuestra voluntad, los líderes políticos, las fuerzas políticas oscuras pueden hacer lo mismo, llevándonos a estados colectivos, llevándonos a momentos de la historia, no solamente de retraso, sino de sufrimiento, dolor, muerte y pobreza. Otra de las explicaciones que ofrece el psicoanálisis tiene que ver con los procesos de identificación. Según el psicoanálisis lacaniano, como nos expresa Alicia, nuestra mente tiende a identificarse con diferentes proyecciones, con diferentes elementos, de modo que consiga una identidad estable, cerrada y segura. Pero fracasamos una y otra vez en la consecución de una identidad estable, cerrada y segura. De modo que esto nos lleva a más procesos de identificación con elementos diferentes para ver si así conseguimos de una vez por todas forjar una identidad estable, sólida y segura. Esto es aprovechado por las campañas de marketing y las empresas que nos ofrecen diferentes productos de consumo por los cuales nosotros consigamos esa identidad. Pero también y especialmente es aprovechado por las campañas de marketing político para ofrecernos identidades con las que podamos conseguir esa ansiada e idealizada identidad completa, estable y cerrada. Es muy curioso, pero en la época actual ya no odiamos a los ricos. El siglo pasado, el siglo XX, estuvo caracterizado por un odio y una lucha contra las clases privilegiadas que oprimían al pueblo y que lo llevaban a un estado de pobreza y marginalidad. De modo que las clases populares siempre recordaban que sus aliados no eran sus opresores, sino sus congéneres, sus vecinos, las personas con las que iban y trabajaban en sus puestos de trabajo y las personas con las que se relacionaban en la calle. Pero ahora, en la década de los años 20, en el siglo XXI, parece ser que ya esto no tiene ningún tipo de vigencia ni validez, sino que idealizamos a los que nos oprimen, idealizamos a las clases privilegiadas que consiguen sus privilegios extrayéndonos a nosotros los nuestros. Y esto hace que en lugar de aliarnos con nuestros congéneres, con nuestros allegados, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, con todas las personas que están en nuestra comunidad en la misma situación, nos aliemos con nuestros opresores. Ya no odiamos a los ricos y a los privilegiados que nos han privado de nuestros privilegios y nuestros derechos, sino que ahora deseamos ser como ellos. Y nos aliamos con nuestros explotadores con la esperanza de que nos abran la puerta de su mansión y compartan con nosotros sus bienes, riquezas y poder. Para ello debemos traicionar a nuestros semejantes, con la esperanza de ser protegidos, de obtener protección por nuestros verdugos, algo muy similar a lo que ocurría en la Alemania nazi con los judíos que traicionaban a sus propios congéneres compatriotas con el ánimo de obtener una miseria de privilegios dentro de un campo de concentración. De esta forma, nuestro yo, nuestra identidad, queda desplazada y quien ocupa nuestro nuevo yo, nuestra identidad, es otra persona, otro yo idealizado, la persona que obtiene privilegios, que representa el éxito, que representa la libertad financiera, un yo que
no tiene sufrimiento y que aparece galardonado por una serie de beneficios sociales a los que nosotros supuestamente podemos obtener si pretendemos parecernos a ellos. Lo que no sabemos es que el juego, la partida que estamos jugando, está trucada, y por mucho que nosotros queramos repetir ese camino hacia el éxito, hacia la felicidad, hacia la riqueza, las reglas del juego nos van a impedir una y otra vez llegar a este punto, porque ese punto solamente está reservado para unos pocos privilegiados o unos pocos afortunados que tienen un poco de suerte, así como por ejemplo en la película, en la saga de películas y de novelas Los Juegos del Hambre, algunos pocos privilegiados del populacho conseguían sobrevivir a la masacre a la que le sometían las clases privilegiadas. Este deseo de parecernos a las clases privilegiadas, a las personas que tienen éxito, dinero y abundancia, no sería posible sin las relaciones, como dice Alicia, de optimismo cruel, relaciones en las que nosotros establecemos una relación de apego, de idealización, de deseo con un objeto que es imposible de conseguir, pero que tenemos la esperanza de algún día lograrlo si nos esforzamos más y más cada día, algo que nunca logramos. Por eso acabamos estableciendo relaciones crueles con un objeto de deseo que se nos promete pero que nunca se nos da, y lo único que conseguimos en ese camino es más y más sufrimiento. Por ello, el psicoanálisis lacaniano no pretende aliviar nuestro sufrimiento, no pretende ni siquiera ser terapéutico, como dice Alicia. Lo que pretende es alumbrar los conflictos que estamos padeciendo, analizando los síntomas para que nos demos cuenta de estos conflictos y de esta manera busquemos soluciones y no evasión en métodos que nos anclan cada vez más en la frustración y el sufrimiento. Y para ir acabando, una parte que me ha gustado mucho tiene que ver con el análisis del ejercicio del poder en la actualidad, en el siglo XXI, para lo cual Alicia nombra un libro de 1999 que se llama Unrestricted Warfare, de Qiao Lian y Wang Xiangshui. Ellos hablaban en este libro de 3 tipos de guerras no militares para conseguir el poder. La primera, la judicial, el lawfare. Se utiliza de forma indebida herramientas del derecho y de los procedimientos legales para acabar con líderes políticos. Eso es lo que ha sucedido, por ejemplo, con el partido Podemos, en el que se ha denunciado y se ha inundado a procesos judiciales que luego han acabado absolviéndoles, supuestamente acusándoles de una hipotética financiación ilegal que se ha demostrado que es mentira. Pero estos procesos legales no han tenido ningún tipo de repercusión para las personas que lo han iniciado, sino solamente para las personas que lo han padecido, puesto que les han echado del poder y le han conseguido arrebatar la validación pública, de modo que sean ahora ya líderes repudiados. Por supuesto que aquí también podríamos hablar de cómo los propios líderes de este partido han conseguido ser repudiados, no por cosas injustas, sino por comportamientos impropios, acordándome del caso de Errejón y del caso Monedero, que esto daría para otro podcast, muy interesante, por cierto. Otro de esos métodos de conseguir poder es la guerra psicológica, la guerra en la que transformamos las emociones y los afectos de las personas, que es lo que estamos analizando actualmente, para conseguir que las personas tengan deseos, intereses, valores, principios y comportamientos en contra de su beneficio real. Y por último, la mediática, el control de la opinión pública a través de las fake news, bulos, etc. Si hacemos un poco de análisis en las noticias que nos llegan a través de WhatsApp, la inmensa mayoría de eso está lleno de bulos y fake news. Si nos metemos en la red social Twitter, porque me niego a llamarla X, analizaremos que la mayor parte de las cosas que salen ahí son mentiras, son distorsionadas o están manipuladas. Las personas ya nos informan a través de medios reputados, de periodistas reputados, si nos informan a través de información informal que les llega por redes sociales en la que no hay ningún tipo de control y para las que actualmente se han eliminado los pocos filtros que había de seguridad para saber si estabas siendo manipulado por información falsa. De modo que todo esto ayuda para que actualmente estemos bastante indefensos en la protección de nuestro inconsciente, de nuestros afectos, de nuestras emociones, y consiguen convencernos de apoyar movimientos totalitarios que van en contra de nuestros intereses porque colonizan nuestro deseo, nuestro inconsciente. Desde esta perspectiva, si analizamos la salud mental y lo que está ocurriendo con ella, si analizamos los procesos de ansiedad y depresión que estamos sufriendo una gran parte de la población, nos daremos cuenta que en realidad no hay motivos individuales suficientes para justificar esta emergencia de salud mental a nivel global, sino que lo que está existiendo son grandes causas estructurales globales en el funcionamiento de los países, de los mercados, de las economías, de los poderes que en realidad moldean y condicionan nuestras vidas. Así que por muchos fármacos que tomemos, por muchos libros de autoayuda que leamos, por muchas soluciones a través del emprendimiento que queramos poner,
nuestras vidas van a seguir siendo igual si no ponemos freno a que estas personas que están intentando conseguir una sociedad manipulada, adormecida, sumisa e indefensa, no tengan freno. La solución es despertar nuestra conciencia, despertar nuestro espíritu crítico adormecido, distraído por el placer, por las distracciones a través del mundo digital, por la frustración de trabajos y vidas precarias, organizándonos en comunidades que podamos compartir, que podamos desahogar, aliviar y obtener apoyo, y de esta manera hacer acciones colectivas que frenen el poder de estas personas, porque ningún poder individual puede frenar a un gran poder colectivo. Solo un gran poder comunitario puede frenar estas iniciativas que cada vez tienen más fuerza global alrededor del mundo. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Yo espero haberte aportado reflexiones, información de interés, haber aportado algo a tu conciencia y tu espíritu crítico. Te recomiendo que leas el libro de Alicia Valdés. Te voy a dejar el enlace de compra en la descripción, que es un enlace de afiliados por el cual a ti no te cuesta más, pero yo me llevaré una pequeña porción de lo que compres como recompensa, y de esta manera pues puedes apoyar también al canal. Así que yo te invito a que dejes en los comentarios lo que opinas, que aportes tu punto de vista, aunque a lo mejor no puedas estar de acuerdo con ello, y te pido que lo hagas de una manera respetuosa, de modo que más personas puedan contribuir a este debate y aportar algo de información, algo de conciencia de luz a todo este movimiento totalitario, autoritario, de vuelta al pasado que estamos sufriendo. Sin más, yo me despido dándote las gracias por estar aquí, por haber llegado a este momento. Te felicito y como siempre digo, yo te abrazo allá donde quiera que estés con estas palabras y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao.